La oración es el poder más grande que existe en este universo, y hoy ese poder va a desbloquear algo extraordinario en tu vida. Y si te dijera que existe una fuerza espiritual tan potente que puede transformar completamente tu realidad, incluso cuando sientes que ya no puedes más, ¿me creerías? El Espíritu Santo me ha revelado un secreto que muy pocos conocen. La oración forzada en momentos de debilidad es más poderosa que 100 oraciones en tiempos de abundancia. Esta verdad ha permanecido oculta para muchos creyentes, pero hoy Dios ha decidido que tú la descubras. Cuando te encuentras sin fuerzas para orar, cuando tu espíritu está quebrantado y tu alma cansada, es precisamente en ese momento cuando más necesitas conectar con el Creador. Pero existe un misterio divino en este proceso. ¿Por qué Dios permite que lleguemos a ese punto de agotamiento espiritual? ¿Qué secreto celestial se esconde detrás de esos momentos donde parece que hasta hablar con Dios requiere un esfuerzo sobrehumano? En los próximos minutos vas a descubrir cómo los momentos de mayor debilidad espiritual son en realidad las puertas a los mayores milagros. Te revelaré cómo grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron desiertos espirituales para luego experimentar maravillas inexplicables. Vas a entender por qué obligarte a orar cuando no tienes fuerzas puede desbloquear bendiciones que llevan años esperando por ti. Este mensaje no es casualidad. Si estás viendo este video es porque Dios sabía que necesitabas escuchar estas palabras hoy. Quizás has estado luchando en silencio, sintiendo que tus oraciones ya no tienen el mismo poder, o tal vez has dejado de orar porque sientes que Dios no escucha. Lo que aprenderás hoy cambiará para siempre tu forma de comunicarte con el Padre Celestial. Antes de comenzar con este poderoso estudio, te invito a que escribas en los comentarios la frase «Me levantaré a orar». Al hacerlo, no solo estás declarando un compromiso espiritual contigo mismo, sino que estás activando un principio de confesión pública que la Biblia enseña como fundamental para tu crecimiento en la fe. También te pido que des me gusta a este video. No es por mí, sino porque al hacerlo estás obligando a los algoritmos de YouTube a mostrar este mensaje a más almas sedientas que necesitan desesperadamente esta palabra de Dios. Felicidades por ser parte de este ministerio digital. Recuerda que muchos hermanos y hermanas no tienen una iglesia cerca y utilizan estos videos como su alimento espiritual diario. Por eso necesito que participes comentando la frase «Paz en Cristo» antes de comenzar cada estudio, para formar una comunidad de fe que trasciende fronteras. Te adelanto que la penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición específica que Dios ha guardado para este momento de tu vida. Así que prepárate, porque vamos a comenzar este estudio que cambiará tu vida para siempre. Imagina el momento más oscuro en la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, nuestro Salvador enfrentó la noche más angustiosa de su existencia terrenal. La Biblia nos revela en Mateo 26:39 que cayó sobre su rostro diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». ¿Te has detenido a pensar que el mismo Hijo de Dios experimentó un momento donde su carne humana casi no tenía fuerzas para continuar? Él sabía lo que venía: traición, tortura, humillación y una muerte dolorosa. Su cuerpo humano temblaba ante esta realidad. Sin embargo, en ese preciso instante de debilidad extrema, Jesús nos mostró el poder transformador de obligarse a orar. Jesús no esperó sentirse fuerte o inspirado. No esperó a que llegara un sentimiento espiritual para comenzar su comunicación con el Padre. En su momento de mayor angustia, cuando su alma estaba triste hasta la muerte, se obligó a doblar sus rodillas.
Esta decisión de orar cuando el cuerpo y el alma se resisten es precisamente lo que abrió el canal para que un ángel del cielo viniera a fortalecerlo, como nos cuenta Lucas 22:43. Hermano, hermana que me escuchas, ¿cuántas veces has dejado de orar porque no sientes la fuerza? ¿Cuántas bendiciones habrás perdido por esperar a sentirte inspirado para hablar con Dios? El ejemplo de Jesús es claro. Cuando menos fuerzas tengas para orar, es cuando más debes obligarte a hacerlo. Lo que muchos no entienden es que la oración forzada en momentos de debilidad espiritual representa el acto de fe más puro que existe. No es hipocresía, es el grito del alma que reconoce que solo Dios puede restaurarla. Es como la mujer con flujo de sangre que usó sus últimas fuerzas para tocar el manto de Jesús. Cada vez que te obligas a orar cuando no tienes fuerzas, estás declarando al universo espiritual que tu fe no depende de tus emociones cambiantes, sino de la verdad inmutable de quién es Dios. Estás rompiendo las cadenas de la pereza espiritual que el enemigo ha colocado sobre tu vida para alejarte del poder transformador de la oración. La grandeza de la oración de Getsemaní no estuvo en su elocuencia, sino en que se realizó cuando todo en Jesús, excepto su inquebrantable obediencia, quería evitarla. Este es el modelo que debemos seguir cuando sentimos que no tenemos fuerzas para conectar con Dios. Si Jesús tuvo que esforzarse para orar en su momento de angustia, ¿por qué esperaríamos que nuestra experiencia fuera diferente? Y lo más maravilloso es que después de esa oración forzada, Jesús se levantó con una determinación sobrenatural para cumplir su misión. La oración obligada lo transformó de un hombre angustiado a un Salvador resuelto. Ese mismo poder transformador está disponible para ti hoy, pero tienes que dar el primer paso, obligarte a orar cuando menos ganas tengas de hacerlo. Hay un pasaje bíblico que nos revela el poder de la disciplina espiritual frente a la prohibición total. Daniel, un hombre que mantenía una comunión constante con Dios, se enfrentó a un decreto real que convertía su práctica devocional en un delito capital. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este versículo contiene una revelación espiritual que necesitas para tu vida hoy. Observa la frase final, como lo solía hacer antes. Daniel no incrementó sus oraciones como un acto de rebeldía, ni las disminuyó por temor. Mantuvo su disciplina espiritual inquebrantable, porque entendió que la oración no es una respuesta emocional a las circunstancias, sino una disciplina del espíritu que trasciende nuestra situación externa. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera pensado: me siento amenazado, tengo miedo, mejor espero a que pase este decreto para volver a orar? Su testimonio se habría perdido. El milagro del foso de los leones nunca habría ocurrido, y generaciones de creyentes no tendrían este ejemplo de valentía espiritual. Hermano, hermana, cuando sientes que no tienes fuerzas para orar, cuando tu espíritu está abatido o las circunstancias te han golpeado, estás enfrentando tu propio decreto de prohibición. No viene firmado por un rey terrenal, sino por el enemigo de tu alma, que sabe que tu mayor fortaleza radica en tu conexión con Dios. La vida de Daniel nos enseña que la oración constante, incluso cuando parece peligrosa o imposible, establece un patrón que sostiene nuestra vida espiritual en los momentos más difíciles. Él no dependía de sentir el deseo de orar. Había establecido un hábito tan poderoso que ni siquiera la amenaza de muerte pudo romperlo. Muchos creyentes esperan sentirse fuertes o inspirados para buscar a Dios,
Pero los grandes hombres y mujeres de fe entienden que la fortaleza espiritual viene precisamente de obligarse a orar cuando no hay inspiración, cuando el cuerpo está cansado, cuando el corazón está herido. Daniel oró no porque se sintiera fuerte, sino porque sabía que su fortaleza venía exclusivamente de esos momentos de comunión con Dios. Y algo sobrenatural ocurrió. Los mismos leones que debían devorarlo se convirtieron en sus guardaespaldas durante la noche. La disciplina de la oración forzada se transformó en protección sobrenatural. ¿Qué leones enfrentas hoy en tu vida? ¿Enfermedades que rugen amenazantes? ¿Problemas financieros que muestran sus garras? ¿Relaciones quebrantadas que parecen querer devorarte? La respuesta está en seguir el ejemplo de Daniel. Obligarte a orar, aunque sientas que no tienes fuerzas, aunque cada fibra de tu ser quiera rendirse. Porque es precisamente cuando nos obligamos a orar en nuestra debilidad que Dios manifiesta su mayor fortaleza. Como dice en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu momento de mayor debilidad espiritual puede convertirse en el escenario del mayor milagro si te obligas a doblar tus rodillas ante el trono de la gracia. Hay momentos en la vida donde el dolor es tan profundo que las palabras se agotan. En Asno, el primer libro de Samuel, encontramos la historia de una mujer que conocía bien esta realidad. Ana vivía con un corazón quebrantado, llevando consigo el peso de la esterilidad en una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer. Primera Samuel 1:10 nos revela, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo que hace extraordinaria la oración de Ana no es su elocuencia ni su duración, sino que surgió de la profundidad de su dolor. No esperó a sentirse inspirada o tener las palabras perfectas. No esperó a que el dolor disminuyera para acercarse a Dios. En su momento de mayor aflicción, cuando muchos abandonarían la fe, ella convirtió su angustia en el combustible para su oración más intensa. Hermano, hermana que me escuchas, quizás hoy tu corazón está tan herido que ni siquiera puedes articular una oración coherente. Tal vez has intentado hablar con Dios, pero solo salen lágrimas. Permíteme decirte que esas lágrimas son oraciones líquidas que el Espíritu Santo interpreta perfectamente ante el trono de la gracia. El versículo 13 nos dice algo revelador. Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Su oración fue tan íntima y desesperada que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. ¿Te das cuenta? A veces, las oraciones más poderosas no son las más elocuentes o estructuradas, sino aquellas que brotan de un espíritu quebrantado que se obliga a buscar a Dios, incluso cuando las palabras faltan. Lo que muchos no comprenden es que Dios valora más el esfuerzo de acercarse a Él en momentos de sequedad espiritual que las oraciones fluidas en momentos de abundancia emocional. Cuando te obligas a orar aunque sientas que no tienes fuerzas, estás demostrando una fe que trasciende las circunstancias. Ana hizo un voto durante esa oración desesperada, comprometiéndose a dedicar el hijo que pedía al servicio del Señor. Este acto de fe anticipada, esta declaración de confianza cuando aún no había respuesta visible, es lo que transformó su situación. Samuel, el niño que nació de esa oración forzada en momentos de angustia, se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. La historia de Ana nos enseña que a veces debemos canalizar nuestro dolor hacia el propósito divino. Su oración nacida de la angustia no solo le dio un hijo, sino que dio a Israel un profeta que cambiaría el curso de la nación. ¿Qué milagro está esperando nacer de tus oraciones forzadas en momentos de dolor? Muchos creyentes abandonan la oración cuando el dolor es intenso, creyendo que deben esperar a sentirse mejor para hablar con Dios.
Pero Ana nos demuestra lo contrario. Es precisamente en esos momentos de dolor extremo cuando más debemos obligarnos a doblar nuestras rodillas. Es en la intersección de nuestra mayor debilidad y la fidelidad de Dios donde ocurren los milagros más extraordinarios. Si hoy tus oraciones están mezcladas con lágrimas, si apenas puedes articular palabras debido al dolor que sientes, recuerda la historia de Ana. Esas oraciones quebrantadas, esas palabras entrecortadas por el llanto, están siendo recogidas en el altar celestial y pueden convertirse en el preludio del mayor milagro de tu vida. Existe en las Escrituras un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de sufrimiento extremo: Job, aquel varón perfecto y recto que perdió todo en un solo día: sus posesiones, sus hijos e hijas y finalmente su salud. La Biblia nos muestra en Job 1:20 su reacción inmediata ante la noticia de sus pérdidas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Detente un momento y medita en esta escena. Un hombre que acaba de perder a todos sus hijos, todas sus posesiones, todo lo que había construido en la vida, su corazón destrozado, su futuro incierto, su presente un infierno en la tierra. Y sin embargo, en ese preciso momento de devastación total, Job se obliga a postrarse y adorar. No esperó a que el dolor disminuyera, no esperó a entender por qué le estaba sucediendo todo aquello, no esperó a sentirse espiritualmente inspirado. En el mismo epicentro de su sufrimiento, cuando su alma estaba hecha pedazos, Job tomó la decisión consciente de doblar sus rodillas ante Dios. Esta es quizás la demostración más poderosa en toda la Escritura de lo que significa obligarse a orar cuando no se tienen fuerzas. Job no tenía ninguna fuerza emocional, física, ni espiritual para acercarse a Dios. Todo en él clamaba por rendirse, por maldecir, por abandonar su fe. Sin embargo, eligió el camino de la adoración forzada, de la oración desde las cenizas de su derrota. Hermano, hermana que me escuchas, quizás hoy te encuentras en tus propias cenizas. Tal vez has perdido algo preciado, enfrentas una enfermedad devastadora, has sido traicionado por alguien que amabas, o simplemente sientes que tu vida espiritual está marchita. El ejemplo de Job te grita a través de los siglos. Es precisamente en ese momento cuando más debes obligarte a orar. Lo más extraordinario de la historia de Job no es solo su resistencia al sufrimiento, sino cómo su relación con Dios se transformó a través de la oración durante la prueba. Al principio de su libro, Job conocía a Dios de oídas. Al final, después de mantenerse en comunicación con Él, incluso en sus momentos más oscuros, pudo declarar: «Ahora mis ojos te ven». Job 42:5. La intimidad con Dios creció exponencialmente a través de las oraciones forzadas en momentos de angustia. Hay un misterio divino que se revela en la vida de Job. La oración en momentos de debilidad extrema no solo cambia nuestras circunstancias eventualmente, sino que nos transforma a nosotros mismos de manera inmediata. Nos da una perspectiva divina que trasciende el dolor presente. Job pudo declarar en medio de su sufrimiento: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25, una declaración profética que solo pudo brotar de alguien que mantuvo viva su conexión con Dios a pesar del dolor. La restauración que Dios trajo a la vida de Job no fue simplemente un premio por su paciencia, sino el resultado natural de alguien que se negó a abandonar la oración, incluso cuando cada fibra de su ser le pedía rendirse. Al final, recibió el doble de lo que había perdido, pero más importante aún, obtuvo una revelación de Dios que nunca habría experimentado de otra manera. Si hoy te encuentras en tu propio momento Job,
Cuando las fuerzas te faltan y el dolor te abruma, recuerda que obligarte a orar en ese preciso instante puede ser el punto de inflexión que transforme no solo tu situación, sino tu ser entero. En el libro de Esther encontramos una historia extraordinaria de valentía y fe. Esther, una joven judía que había llegado a ser reina de Persia, se enfrentaba a una decisión imposible: arriesgar su vida presentándose ante el rey sin ser llamada, para interceder por su pueblo, o permanecer en silencio mientras su gente era exterminada. Ante esta encrucijada, Esther tomó una decisión radical registrada en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este pasaje revela una dimensión de la oración que muchos desconocen. Hay momentos en la vida donde orar no es una opción agradable, sino una necesidad desesperada. Esther no esperó a sentirse espiritualmente preparada o emocionalmente dispuesta. Se obligó a entrar en un tiempo intenso de ayuno y oración, porque entendió que había situaciones que solo podían enfrentarse desde una posición de dependencia total de Dios. El ayuno que Esther ordenó no era un ritual religioso vacío, era una declaración espiritual. Reconozco que mis fuerzas son insuficientes para lo que debo enfrentar. Esta es la esencia de obligarse a orar cuando no se tienen fuerzas. Admitir nuestra insuficiencia y acudir desesperadamente a la suficiencia de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, quizás hoy enfrentas tu propio decreto de Amán, alguna situación que amenaza con destruir algo precioso en tu vida. Tal vez es una enfermedad terminal, una crisis matrimonial irreconciliable, un problema financiero que parece no tener solución, o una batalla interna contra adicciones o depresión que te está consumiendo. Como Esther, puedes sentir que no tienes las fuerzas para enfrentar lo que viene. Lo que hace tan poderosa la historia de Esther es que ella no oró simplemente porque se sentía inspirada. Oró porque no tenía otra opción. Y es precisamente en ese tipo de oración desesperada donde Dios manifiesta su poder de maneras extraordinarias. El resultado fue asombroso. No solo fue recibida favorablemente por el rey, sino que toda la situación se invirtió. Amán, el enemigo de los judíos, terminó colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Existe un principio espiritual en esta historia. Cuando nos obligamos a orar en momentos donde naturalmente huiríamos de Dios por miedo, desesperación o agotamiento, estamos posicionándonos para presenciar una intervención divina de proporciones épicas. Esther no solo salvó a su pueblo a través de su oración forzada, cambió el curso de la historia. Lo más extraordinario es que en ningún momento del libro de Esther se menciona explícitamente el nombre de Dios, pero su presencia y poder se sienten en cada giro de la historia. Así ocurre muchas veces en nuestra vida, cuando nos obligamos a orar en momentos de debilidad extrema. Puede que no sintamos inmediatamente la presencia de Dios, pero Él está obrando poderosamente tras bastidores. Si hoy te sientes como Esther, enfrentando una situación que parece imposible, con el miedo paralizando tu espíritu, recuerda sus palabras: si perezco, que perezca. Esta no es una declaración de derrota, sino de entrega total. Es reconocer que lo único peor que enfrentar nuestros miedos en oración es enfrentarlos sin Dios. Oblígate a orar, aunque sientas que las palabras no salen, aunque tu fe parezca pequeña, porque como Esther, puedes descubrir que fuiste llevado a tu posición real para un momento como este. Pocos personajes bíblicos encarnan tan perfectamente lo que significa orar desde el punto más bajo de nuestra existencia, como el profeta Jonás.
Después de huir de la presencia de Dios, ser arrojado al mar embravecido y ser tragado por un gran pez, Jonás se encontró en lo que podríamos llamar el fondo del abismo. Jonás 2:1-2 nos dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde mi mención, el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esta escena nos revela una verdad espiritual impactante. A veces Dios permite que toquemos fondo para que entendamos que la única dirección posible es hacia arriba. Jonás no oró cuando recibió el llamado de Dios. No oró cuando subió al barco huyendo de su misión. No oró cuando la tormenta amenazaba con hundir la embarcación. Jonás oró cuando literalmente había tocado el punto más bajo posible, en el vientre de un gran pez, en las profundidades del mar. Imagina por un momento la situación física y emocional de Jonás, atrapado en oscuridad total, rodeado de ácidos gástricos, con el oxígeno limitado, completamente solo, y consciente de que su situación era el resultado directo de su desobediencia. ¿Quién tendría fuerzas para orar en semejante circunstancia? Nadie, humanamente hablando. Y sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando Jonás se obligó a clamar a Dios. Hermano, hermana que me escuchas, quizás hoy te encuentras en tu propio vientre del pez. Tal vez has desobedecido a Dios, has huido de tu propósito, o simplemente las circunstancias de la vida te han llevado a un lugar oscuro donde sientes que estás ahogándote. La historia de Jonás te grita esta verdad. Nunca es demasiado tarde para obligarte a orar, y nunca estás demasiado lejos de la presencia de Dios. Lo más asombroso de la oración de Jonás no es solo que ocurrió en circunstancias extremas, sino que fue una oración de arrepentimiento y gratitud simultáneamente. En medio de su crisis, Jonás no solo reconoció su error, sino que llegó a declarar: «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios». Jonás 2:9. Esta es la paradoja divina. En nuestro momento de mayor debilidad, cuando nos obligamos a orar, podemos experimentar simultáneamente el arrepentimiento más profundo y la gratitud más auténtica. Observa también que Jonás no esperó a ser liberado para comenzar a agradecer. Ofreció sacrificio de alabanza mientras aún estaba en el vientre del pez. Esta es una lección poderosa para nosotros. Obligarnos a orar en momentos de crisis no significa simplemente pedir ayuda, significa reconocer la soberanía de Dios incluso cuando no vemos solución a nuestro problema. El versículo 10 nos revela el resultado de esta oración forzada en circunstancias imposibles. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. La liberación vino como resultado directo de una oración que humanamente no debería haber ocurrido. Si Jonás hubiera esperado a sentirse mejor o a estar en circunstancias más favorables para orar, habría muerto en el vientre del pez. Si hoy te sientes atrapado en tu propia crisis, si estás en tu propio vientre del pez, donde el oxígeno espiritual parece agotarse, recuerda que es precisamente allí donde más necesitas obligarte a orar. No esperes a sentirte inspirado o a que las circunstancias mejoren. Sigue el ejemplo de Jonás. Desde el lugar más profundo y oscuro, levanta tu voz hacia el cielo. Porque el Dios que escuchó a un profeta rebelde desde el vientre de un pez en las profundidades del mar, puede escucharte a ti exactamente donde te encuentras ahora. En el libro de los Hechos encontramos una de las demostraciones más poderosas de lo que significa obligarse a orar cuando las circunstancias son completamente adversas. Hechos 16:25 nos narra: «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían». Este versículo condensa una de las escenas más extraordinarias de la Biblia.
Dos hombres, injustamente azotados, con sus pies sujetos en el cepo, en la oscuridad de un calabozo, eligiendo adorar en lugar de lamentarse. Analicemos la situación. Pablo y Silas habían sido golpeados severamente. Sus espaldas estaban abiertas por los azotes. El dolor físico debía ser insoportable. Estaban inmovilizados en una posición tortuosa, en la celda más profunda de una prisión romana. Era medianoche, la hora más oscura, cuando el cansancio alcanza su punto máximo y la esperanza suele estar en su nivel más bajo. No tenían ninguna garantía de salir con vida, y todas las circunstancias sugerían que su ministerio había terminado. En semejante situación, lo natural sería quejarse, maldecir o simplemente caer en la desesperación. Sin embargo, estos hombres hicieron algo sobrenatural. Se obligaron a orar y cantar himnos. No esperaron a que el dolor disminuyera, no esperaron a la mañana cuando la luz podría haber elevado su ánimo. En la medianoche literal y figurada de su existencia, convirtieron su celda en un santuario de adoración. Hermano, hermana que me escuchas, quizás estás atravesando tu propia medianoche del alma. Tal vez las injusticias de la vida te han azotado severamente. Quizás te sientes inmovilizado por circunstancias que no puedes controlar, atrapado en un cepo de enfermedad, problemas financieros o relaciones tóxicas. La lección de Pablo y Silas resuena a través de los siglos. Es precisamente en esa medianoche cuando la adoración forzada se convierte en la llave que abre puertas que parecían cerradas para siempre. Lo extraordinario del relato es lo que sucedió como resultado de esta adoración en circunstancias imposibles. Entonces, súbitamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. No fue una liberación común, fue un terremoto sobrenatural que no solo los liberó a ellos, sino a todos los presos. Este es el poder multiplicador, de obligarse a orar cuando no se tienen fuerzas. No solo cambia tu situación, sino que tiene el potencial de transformar la realidad de quienes te rodean. Los otros presos los oían, dice el texto, y luego fueron liberados. Tu adoración forzada, en momentos de dolor, puede convertirse en el instrumento de liberación para personas que ni siquiera conoces. Observa también que Pablo y Silas no huyeron inmediatamente después del terremoto. Su objetivo no era simplemente escapar de la prisión, sino cumplir un propósito divino mayor. Como resultado, el carcelero y toda su familia se convirtieron al Señor esa misma noche. Lo que comenzó como una injusticia terrible se transformó en una oportunidad evangelística extraordinaria. Todo porque dos hombres decidieron adorar cuando lo lógico habría sido rendirse. Si hoy te encuentras en tu propia prisión de circunstancias dolorosas, si sientes el peso de las cadenas de la ansiedad, la depresión, la enfermedad o los problemas familiares, recuerda el ejemplo de Pablo y Silas. No esperes a que llegue la mañana para comenzar a adorar. No esperes a que el dolor disminuya para levantar tu voz en oración. Oblígate a orar precisamente ahora, en tu medianoche, y prepárate para experimentar el terremoto sobrenatural que solo Dios puede enviar en respuesta a la adoración que trasciende las circunstancias. Uno de los episodios más dramáticos de toda la Escritura nos muestra el poder de la oración persistente, incluso cuando parece que Dios no responde. Después de la victoria espectacular sobre los profetas de Baal, Elías se enfrenta a otra batalla. La sequía que había azotado la tierra por 3 años y medio necesitaba terminar. En 1 Reyes 18, 42, 43 leemos: Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra,
puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, «Sube ahora, y mira hacia el mar». Y él subió, y miró, y dijo, «No hay nada». Y él le volvió a decir, «Vuelve 7 veces». Esta escena encierra una lección vital sobre la oración cuando no tenemos fuerzas. La persistencia es parte fundamental del proceso. Observa que Elías ya había experimentado un milagro extraordinario ese mismo día. Fuego había descendido del cielo consumiendo su sacrificio. Humanamente, cualquiera podría pensar que después de semejante manifestación divina, la siguiente oración sería contestada inmediatamente. Sin embargo, no fue así. Elías tuvo que enviar a su siervo 7 veces a mirar hacia el horizonte. 7 veces recibió la misma respuesta desalentadora. No hay nada. ¿Te imaginas el desgaste físico, emocional y espiritual? Después de 3 años y medio de sequía, después de enfrentarse solo a 450 profetas de Baal, después de ver descender fuego del cielo, Elías seguramente estaba exhausto. Y sin embargo, se obligó a permanecer en oración, con el rostro entre las rodillas, en una posición de humildad y dependencia total. Hermano, hermana que me escuchas, quizás has orado por algo específico durante mucho tiempo. Has buscado a Dios con sinceridad, has ayunado, has llorado ante su presencia, y la respuesta sigue siendo, no hay nada. El cansancio espiritual te invade, la duda comienza a susurrar en tus oídos, y la tentación de abandonar la oración se hace cada vez más fuerte. Es precisamente en ese momento cuando el ejemplo de Elías te grita desde las páginas de la Escritura. No te rindas en la 6ª vez cuando el milagro está programado para la 7ª. Lo más asombroso de esta historia es el contraste entre el tamaño del problema y el tamaño inicial de la respuesta. Después de la 7ª vez, el siervo regresó diciendo, «Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Primero Reyes 18:44. Una nube del tamaño de una mano era aparentemente insignificante frente a 3 años y medio de sequía. Sin embargo, Elías reconoció en esa pequeña señal el inicio de un milagro monumental y declaró con fe, «Sube y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje». Esta es una revelación crucial para tu vida de oración. A veces, después de persistir más allá de tus fuerzas, la primera señal de respuesta puede parecer insignificante en comparación con la magnitud de tu necesidad. Pero esa pequeña nube puede ser el preludio de la tormenta de bendición que Dios ha estado preparando todo este tiempo. El versículo 45 nos dice que aconteció entre tanto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Lo que comenzó como una nube del tamaño de una mano se convirtió rápidamente en una lluvia torrencial que terminó con años de sequía. Así opera Dios muchas veces. La manifestación completa del milagro puede venir repentinamente, después de un largo período de aparente silencio. Si hoy sientes que tus fuerzas para orar se han agotado, si has recibido repetidamente la respuesta «no hay nada» a tus oraciones más sinceras, recuerda a Elías en el Monte Carmelo. No te rindas en la oración número 6 cuando el milagro está destinado para la oración número 7. Oblígate a permanecer en la postura de oración, con el rostro entre las rodillas si es necesario, porque la pequeña nube de respuesta puede estar formándose justo ahora en tu horizonte espiritual. Has llegado al final de este mensaje y eso no es casualidad. En un mundo donde menos del 10% de las personas terminan de ver un video completo, tú has demostrado ser parte de ese selecto grupo que valora la palabra de Dios por encima de las distracciones.
Eso habla de tu compromiso espiritual y de la sed genuina que tienes por crecer en tu relación con el Señor. El que persevera hasta el final es el que realmente desea transformación. Si te identificas con esta frase, te invito a que la comentes ahora mismo para hacerme saber que eres uno de los elegidos que entiende el poder de la perseverancia. No solo en ver este video hasta el final, sino en tu vida de oración. A lo largo de este estudio, hemos visto ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que se obligaron a orar cuando no tenían fuerzas. Jesús en Getsemaní, Daniel frente al decreto real, Ana con su corazón quebrantado, Job desde las cenizas de su derrota, Esther ante una situación de vida o muerte, Jonás desde el vientre del pez, Pablo y Silas en la prisión y Elías persistiendo en el monte Carmelo. Cada uno de ellos nos demuestra que la oración más poderosa no es la que nace de la abundancia espiritual, sino la que surge de la escasez y la debilidad reconocida. Compartir este mensaje no es simplemente reenviar un contenido más en tus redes sociales. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántas personas en tu círculo están atravesando un desierto espiritual ahora mismo? ¿Cuántos están al borde de abandonar la oración porque sienten que no tienen fuerzas? Cuando compartes este video, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar esperanza a alguien que quizás hoy mismo estaba pensando en rendirse. La Biblia nos enseña en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero lo que muchos no entienden es que la eficacia de la oración no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Cuando nos obligamos a orar en nuestra debilidad, activamos el poder transformador del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos qué pedir como conviene. Romanos 8:26. Si aún no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte, ¿qué estás esperando? Cada vez que ignoras la oportunidad de conectarte con recursos que fortalecen tu vida espiritual, estás permitiendo que el enemigo gane terreno en la batalla por tu mente y tu corazón. Suscribirte no es simplemente hacer clic en un botón, es declarar tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Es posicionarte para recibir la palabra que Dios tiene para ti en el momento exacto que la necesitas. Para aquellos que ya son parte de esta familia espiritual, gracias por tu fidelidad. Tu participación constante en estos estudios es como el óleo fresco que mantiene encendida la lámpara de tu espíritu. Recuerda que, como dice Mateo 5:14-16, somos la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Al compartir estos mensajes, estás permitiendo que tu luz brille delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. La penúltima enseñanza que compartí contigo hoy contiene la clave para desbloquear la bendición que has estado esperando. La persistencia de Elías nos recuerda que a veces el milagro está programado para la séptima oración, cuando la mayoría se rinde en la sexta. No abandones tu lugar de oración. Oblígate a buscar el rostro de Dios, especialmente cuando no sientas las fuerzas para hacerlo. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas los nuevos estudios que Dios me permite compartir. Cada video es una pieza del rompecabezas de tu crecimiento espiritual, y perder uno podría significar perder la palabra específica que Dios tenía para ti en un momento crucial. Recuerda, la oración más poderosa no es la que nace de la abundancia emocional, sino la que surge de la escasez reconocida. Cuando no tienes fuerzas para orar, es precisamente entonces cuando más necesitas obligarte a hacerlo, porque es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Nos vemos en el próximo estudio y recuerda,
Dios te ve, Dios te oye y sobre todo Dios te ama incondicionalmente. Paz en Cristo.